A veces la gente consuela al pecador diciéndole, si eres elegido, serás traído. Muchos creen que Dios eligió unos para salvación y otros para condenación. Y Cristo sabe ese argumento. Si eres elegido, no importa lo que hagas, serás traído. Una vez escuché un caso en el que una persona que sufría una gran angustia mental fue enviado para hablar con un ministro vecino. Conversaron durante mucho tiempo. Al alejarse, el ministro le dijo, me gustaría escribir una línea para tu padre, o sea, una carta. Su padre era un hombre piadoso. El ministro escribió la carta y se olvidó de sellarla, o sea, de cerrar la carta. Cuando el pecador iba a casa, vio que la carta no estaba sellada y pensó que probablemente el ministro había escrito sobre él. Su curiosidad finalmente lo llevó a abrirla y leerla. Y allí encontró escrito lo siguiente: estimado señor, veo a su hijo bajo convicción y en una gran angustia, y parece que no es fácil decir nada que le dé alivio. Pero si él es uno de los elegidos, seguramente será traído. Quería decir algo para consolar al padre. O sea, para que el padre fuera consolado con eso. Pero ahora, fíjese, esta carta casi arruina su alma, el alma de ese muchacho. Se aferró a la doctrina de la elección. Si soy elegido, seré traído. Y su convicción desapareció por completo. O sea, ya dejó de sentirse pecador, culpable, porque dijo, bueno, como quiera, si soy de los elegidos, como quiera Dios me va a llevar con él. Años después, fue despertado y convertido, pero solo después de una gran lucha y nunca hasta que esa impresión falsa fue borrada de su mente y se dio cuenta de que no tenía nada que ver con la doctrina de la elección, sino que si no se arrepentía, sería condenado. Tan sencillo como eso. Si no te arrepientes, serás condenado. Arrepiéntete hoy y te puedes ser salvado. Tan sencillo como eso. Otro falso consuelo. Es muy común que algunas personas le digan a un pecador despierto, estás en un camino muy próspero. Me alegra verte así y me siento alentado en cuanto a ti. ¿Cómo le pueden decir, hermanos, a un pecador despierto que va por camino próspero y que me alegra verte así cuando todavía no se ha salvado, hermanos? Cuando todavía está en tinieblas, cuando todavía sigue ofendiendo a Dios, cuando todavía sigue resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo le van a decir, me siento alentado en cuanto a ti? ¿Qué, lo quieres ver en el infierno? ¿Te alienta a ti mucho verlo en el infierno a él? A veces parece como si la iglesia estuviera en alianza con el diablo para ayudar a los pecadores a resistir el Espíritu Santo. Y así parece. Parece como si el diablo los usara a varios hermanos de la iglesia para ayudar a los pecadores, para que resistan a Dios, resistan al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer que el pecador sienta es que todos sus caminos están equivocados y que conducen al infierno. Esa es la labor del Espíritu Santo. Que cuando Él venga al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu viene al mundo para convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres cosas no causan más que angustia, más que terror, más que dolor, más que sufrimiento, más que ansiedad. Todo eso causa. Pero lo que el Espíritu Santo es el medio que está utilizando para salvar a los pecadores. Y eso es lo que quiere hacerle ver, que todos sus caminos están equivocados, que no hay justo ni un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se apartaron a una, que todos se hicieron inútiles.
que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay en ellos más que herida, hinchazón y podrida llaga, y que todo eso lo va a conducir al infierno. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el pecador. ¿Cómo es que tú le dices un mensaje distinto a eso? Y todo el mundo está conspirando para dar la impresión contraria. El Espíritu trata de desanimarlo y ellos tratan de animarlo. El Espíritu para causarle angustia, mostrándole que está completamente equivocado, y ellos para consolarlo, diciéndole que lo está haciendo bien. Totalmente en oposición al Espíritu Santo de Dios, de lo que quiere hacer. Hermanos, yo se los dije, se los he dicho muchas veces ya, hermanos, ya parezco disco rayado, que la razón por la cual Dios pudo hacer muchas cosas en el ministerio a través de mí fue porque yo siempre busqué colaborar con el Espíritu Santo. Yo tenía un ojo para poder leer lo que el Espíritu Santo quería hacerlo, y lo mismo hacía yo. Entonces yo colaboraba todo el tiempo con lo que el Espíritu quería hacer, y entonces por eso es que lo podía hacer. Entonces, hermanos, ese es el secreto en el éxito del ministerio, que busquemos colaborar con el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra de Dios. No la podemos hacer de otra manera, hermanos, más que colaborando. Y cuando tú te pones a decir esto, que va en contra de lo que Dios quiere hacer, hermanos, simplemente no ayuda en nada, hermanos. No ayuda en nada. Estás haciendo la obra del diablo. Eres un mensajero de Satanás. Satanás usándote a ti para ir en contra del Espíritu Santo y llevarte esa alma al infierno. ¿Ha llegado a esto? Que la peor contrariedad a la verdad y el mayor obstáculo para el Espíritu provenga de la iglesia. A eso ha llegado, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces yo recibí que lo que yo predicaba era el mensaje de condenación? Y yo decía, ¿acaso es mensaje de condenación que te advierta que de estos pecados, si practicas cada una de esas cosas, no heredarás el reino de Dios? Te estoy diciendo esto para que tú heredes el reino de Dios, que los dejes y heredes el reino de Dios. Ellos son los que te predican mensaje de condenación, porque no te están diciendo de que te tienes que arrepentir para que seas salvo, sino que ellos te están diciendo, síguele así como estás y te vas a llegar al cielo, que es mentira del diablo, porque no se viene arrepentido del pecado. Pecador, no creas en nada de eso. No estás en un camino esperanzador. No lo estás haciendo bien. Estás haciendo mal. Tan mal como puedes mientras resistes al Espíritu Santo. Mientras Él no se somete a Dios, Él está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Otra forma muy fatal en que se da un falso consuelo a los pecadores es al aplicarles ciertas promesas de las Escrituras que fueron diseñadas solo para los santos. Es lo que les decía hace rato, hermanos, que las promesas que fueran hechas a los santos, a los cristianos, se las quieren aplicar a los pecadores y no se aplican a ellos, se aplican solamente a los santos. Este es un gran ardid del diablo. Es mucho practicado por los universalistas, pero también los cristianos lo hacen a menudo. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es una promesa, viene en Mateo 5, fue dicha por Jesús. Entonces, ¿cómo lo aplican? ¿Con qué frecuencia se ha aplicado este pasaje a los pecadores ansiosos que estaban en angustia porque no se sometían a Dios? Bienaventurados son los que lloran. Ahí están los pecadores llorando, llorándole a su pecado porque están resistiendo a Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, y le sacan con esa promesa: no te preocupes, bienaventurados son los que lloran. ¿De veras? ¿Eso es cierto? Donde ellos lloran con un dolor piadoso. Esta promesa es para aquellos que son piadosos y que están llorando con un dolor piadoso. Pero ¿por qué está llorando este pecador? Él está llorando porque la ley de Dios es santa
y sus condiciones de salvación están tan establecidas que no puede bajarlas a su nivel. Dile a tal rebelde si era igual de lógico aplicarlo a aquellos que están en el infierno. En el infierno están llorando todos. Le vas a decir, bienaventurados los que lloran, porque también están llorando en el infierno. También hay llanto ahí. El pecador está llorando porque no hay otra forma de salvación. Porque Dios es tan santo que le exige que abandone todos sus pecados. Y siente que ha llegado el momento en el que él debe dejarlos o ser condenado. Por eso está llorando. En otras palabras, le llora a su pecado como si fuera un hijo muerto. Porque no lo quiere dejar. Lo ama mucho. No lo quiere dejar. Y le está llorando. No, para él esa promesa no se aplica. Esa promesa se aplica para los que son piadosos, los que son santos, los que son cristianos y que llegan a llorar por algo malo que les haya pasado. A ellos van a ser bienaventurados. Debemos decirle que será consolado. Ve y dile al diablo, pobre diablo, lloras ahora, pero la Biblia dice que eres bienaventurado si lloras y que serás consolado después. ¿Se aplica eso para él? Otra que dice, aquellos que buscan encontrarán. Esto se les dice a los pecadores de tal manera que se da a entender que el pecador ansioso está buscando el cristianismo. Esta promesa fue hecha en referencia a los cristianos que preguntan con fe y buscan hacer la voluntad de Dios. Es una promesa para los cristianos y no es aplicable a aquellos que buscan esperanza o consuelo, sino a la búsqueda piadosa. A ellos se aplica. Aplicarla a un pecador impenitente es solo engañarlo, porque su búsqueda no es de este carácter. Decirle, estás buscando, ¿verdad? Bueno, busca y encontrarás. Es cultivar una ilusión fatal. Es engañarlo. Es engañarlo. Mientras siga siendo impenitente, esto es, no arrepentido, no tiene un deseo que el diablo no puede tener y aún seguir siendo un diablo. Escúchelo bien. El pecador tiene un deseo como el del diablo. Igualito que el diablo, así lo tiene él, que buscan lo suyo nomás, que no aman a Dios, que no aman a Dios y no aman a la gente, buscan lo suyo nomás. Entonces, por eso, esto no se aplica para él. Si tuviera el deseo de hacer su deber, si estuviera buscando hacer la voluntad de Dios y abandonar sus pecados, entonces sería un cristiano. Tan sencillo como eso. Si estuviera buscando hacer la voluntad de Dios y abandonar sus pecados, entonces ya sería un cristiano. Ya no tendría que buscar más. Yo hubiera encontrado a Cristo. Pero para consolar a un pecador impenitente con esta promesa, sería igual que consolar a Satanás. Sería lo mismo. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te desanimas. Otra promesa que es para cristianos. Aplicar esto para consolar a un pecador es absurdo. Como si estuviera haciendo algo para agradar a Dios. Él nunca ha hecho bien y nunca ha hecho más mal que ahora. ¿Por qué nunca ha hecho más mal que ahora? Porque ahora ya sabe la voluntad de Dios, pero no quiere hacerla, se resiste a hacerla. Entonces, por eso es que está haciendo más mal, porque antes no sabía y ya estaba mal, ahora ya sabe y se revela a hacer la voluntad de Dios, está más mal. Está acumulando más castigo para el día del castigo. Supongamos que mi vecino que entra mientras trato de dominar a mi hijo le dice al niño, a su debido tiempo cosecharás si no te desanimas. ¿Qué debería decir? ¿Cosecharás? Sí, cosecharás.
Si no renuncias a tu obstinación, cosecharás de verdad, porque aplicaré la vara. Eso es lo que va a cosechar, el castigo, por su obstinación, por su terquedad de no hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, el pecador que lucha cosechará la condenación del infierno si no abandona sus pecados. Algunos profesantes cristianos, cuando intentan conversar con pecadores despiertos, son muy dados a decir: te contaré mi experiencia. Deja de darte mi testimonio. Deja de darte cómo me pasó a mí. Esto es una trampa peligrosa y a menudo le da al diablo un motivo para llevarlo al infierno tratando de copiar tu experiencia. Escúchelo bien. A menudo le da al diablo un motivo para llevarlo al infierno tratando de copiar tu experiencia. Si se la cuentas y él cree que es una experiencia cristiana, casi infaliblemente tratará de imitarla. Y en lugar de seguir el evangelio o las inspiraciones del Espíritu en su propia alma, seguirá tu ejemplo. En otras palabras, él va a hacer lo que tú haces, pero en su corazón no se ha arrepentido del pecado. Él simplemente está imitando y cree que ya imitando lo que tú haces ya es suficiente. Él está teniendo solamente quedar bien con el hombre, que el hombre lo vea que está bien, aunque su corazón todavía no es recto dentro de él. Esto es absurdo y peligroso. Nunca tendrá los mismos sentimientos que tú tuviste. No hay dos personas que estuvieron ejercitadas exactamente igual. Las experiencias de los hombres son tan distintas como sus rostros. Tal conducta es muy influyente para engañar a la persona. La intención a menudo es animarlo, justo en el punto donde no debería estar animado, antes de haberse sometido a Dios. O sea, el punto que queremos es que él se someta a Dios primeramente, que haga la voluntad de Dios. Y no podemos darle otro consejo más que el que Dios ha dado. Arrepiéntete, sométete a Dios y vive para Él. Y está diseñada para impedir el trabajo de Dios en su alma. En otras palabras, está obstaculizando el trabajo de Dios. Se está metiendo cuando Dios está tratando con esa alma, se está interrumpiendo el trabajo de Dios en su alma. Se cree más sabio que Dios. ¿Con cuánta frecuencia la gente les dice a los pecadores despiertos que Dios ha comenzado una buena obra en ellos y la llevará a cabo? Yo me acuerdo, ya les he contado de la experiencia que había un hombre que tenía varios prostíbulos y que vendió algunos de ellos y se quedó con otros y decía que Dios ya había empezado la buena obra en ellos, cuando todavía no había empezado nada. Conozco a padres que andan así con sus hijos y en cuanto los ven despiertos, dejan toda ansiedad anterior acerca de ellos y se asientan tranquilamente pensando que ahora que Dios ha comenzado una buena obra en sus hijos, Él la llevará a cabo. Sería igualmente racional para un agricultor decir lo mismo sobre su semilla y en cuanto crezca fuera del suelo. Decir, bueno, Dios ha comenzado una buena obra en mi campo y la llevará a cabo. ¿Qué se pensaría de un agricultor que descuidara levantar su cerca porque Dios había comenzado la obra de darle una producción de semillas? Si le dices eso a un pecador y él te cree, seguramente será su destrucción, ya que eso evitará que haga lo que es absolutamente indispensable para su salvación: arrepentirse y someterse a Dios. Sí, en cuanto el pecador despierta, se le enseña que Dios ha comenzado una buena obra que solo necesita ser llevada a cabo y que Dios seguramente la llevará a cabo. Ve que no tiene ninguna razón adicional para preocuparse, porque de hecho no tiene nada más que hacer. Ahorita está pensando
que es Dios el que tiene que hacer todo y yo no tengo que hacer nada. Entonces se le va la angustia, la culpabilidad, el sentirse mal y se sienta en sus laureles, nomás esperando el infierno, porque era un consejo que le estaba dando a alguien que solamente lo llevaba a la condenación. Y así se liberará de esa intolerable presión de la obligación presente de arrepentirse y someterse a Dios. Y si se alivia de su sentido de obligación de hacerlo, nunca lo hará. Nunca lo hará. Ya se anclará ahí y ya no se querrá mover. Algunos le dirán al pecador, bueno, ya has abandonado tus pecados, ¿no es así? Sí, dirá el pecador. Cuando todo es falso. Nunca ha abandonado sus pecados ni por un momento. Solo ha intercambiado una forma de pecado por otra. Solo se ha colocado en una nueva actitud de resistencia. Y decirle que los ha abandonado es darle una falsa tranquilidad. Por eso es que cuando se examina un alma, se les pregunta cuáles eran los pecados que normalmente hacías. Y él te dice exactamente qué pecados hacía y luego se pregunta, ¿los has vuelto a hacer o ya los abandonaste por completo? Para, para no asumir y decirle, ya has abandonado tus pecados, ¿no es así? ¿Para qué estás pensando ya? Ya lo estás queriendo manipular a que diga que sí, lo estás presionando a que diga que sí. Mejor pregúntale, ¿qué hacías antes y qué haces ahora? Sin tratar de guiarlo a él a una respuesta específica. A veces se da esta dirección con el propósito de aliviar la agonía de un pecador ansioso. Haz lo que puedas y Dios hará el resto. O haz lo que puedas y Dios te ayudará. Esto es lo mismo que decirle a un pecador, no puedes hacer lo que Dios te pide que hagas. Pero si haces lo que puedes, Dios te ayudará con el resto. Ahora, los pecadores a menudo tienen la idea de que han hecho todo lo que pueden, cuando en realidad no han hecho nada en absoluto. Solo han resistido a Dios con todas sus fuerzas. A menudo los he escuchado decir, he hecho todo lo que puedo y no encuentro alivio. ¿Qué puedo hacer más? Ahora, puede ver lo reconfortante que debe ser para alguien así tener a un profesante cristiano que llegue y diga, si haces lo que puedas, Dios te ayudará. Alivia su aguda angustia de una vez. Puede estar inquieto e infeliz, pero su agonía ha desaparecido. ¿Por qué? Porque dice, pues yo ya hice lo que pude. El resto le toca a Dios. Ya no tengo que hacer nada más. En otras palabras, ya le trasladó su obligación a Dios. Otra vez dicen, deberías estar agradecido por lo que tienes y esperar más. Si el pecador es convicto, le dicen que debería estar agradecido por esa convicción y esperar la conversión. Si tiene algún sentimiento, debería estar agradecido por el sentimiento que tiene, como si fuera un sentimiento cristiano, cuando no tiene más cristianismo que Satanás. No se ha salvado. Y mientras no se ha salvado, no hay nada bueno en él. Es hasta que se salva que hay. Y mientras no se salva, no tiene más cristianismo que Satanás. Debería tener razones para estar agradecido. Claro que sí. Agradecido por estar fuera del infierno y agradecido porque Dios todavía espera por él. Pero es ridículo decirle que debería estar agradecido por el estado de su mente cuando todo el tiempo está resistiendo a su creador con todas sus fuerzas. Por eso es que no se convierte.